Bueno, entonces llegamos al momento en el que vamos a hablar un poco de la fisiopatología de la diabetes 2. Vamos a ver si podemos concretar a medida que vamos desarrollando esta entidad metabólica. Voy a ir mencionando ciertos conceptos, los cuales vamos a ir desarrollando en otros videos propios de cada uno. Así podemos ir detallando y los videos no se hacen tan largos y uno profundiza donde quiere. O sea, van a haber diferentes videos donde se van a ir profundizando diferentes temas. Estos son más videos generales y después vamos a ir haciendo cada vez videos más específicos. Inclusive voy a agregar en la diabetes, voy a aprovechar para agregar un detalle que no está disponible en la mayoría de las bibliografías, que creo que es muy importante tenerlo en cuenta, y que es el ejercicio físico en los pacientes con diabetes, pero eso vamos a hacerlo después. Entonces llegamos a esta entidad que es la diabetes 2, esta entidad metabólica que se caracterizaba, como habíamos dicho, por un fenotipo que compartían todos los tipos de diabetes, que era la hiperglucemia, en donde antes, y estoy hablando no hace muchos años, cuando se hablaba de la fisiopatología de la diabetes, se hablaba de un cuarteto, y ese cuarteto implicaba 4 tejidos importantes que son evidentemente dianas de esta disfunción o esta disfunción de la célula beta pancreática o esta resistencia a la insulina que generaba sobre estos tejidos dianas que dependen mucho de la acción de la insulina. Y esos 4 tejidos eran el tejido pancreático, el tejido muscular, el tejido adiposo y el tejido hepático. Pero conforme progresa el tiempo y la tecnología y las investigaciones nos permitieron y nos aportaron conocer más datos sobre la etiopatogenia y la historia natural de esta enfermedad, lo cual nos demuestra que ya no se trata de 4, sino que se trata de 8 tejidos dianas que se ven comprometidos en esta patología, y es justamente por eso de que se habla del octeto ominoso. Es decir, son 8 tejidos que se ven comprometidos en esta patología, y todo está a cargo de el origen de su enfermedad de la diabetes 2, que depende de la resistencia a la insulina, de la disfunción de la célula beta pancreática y, por qué no, también de un componente susceptible genético que nos predispone a esta enfermedad, unido por supuesto a los factores de riesgo y desencadenantes de la misma. Es por eso que inicialmente hablo y pongo de la diabetes, después voy a sacar una foto igual para que tengan la foto de este esquemita. Hablamos de la diabetes y la etiopatogenia, que corresponde a estos 3 elementos: la resistencia a la insulina, la deficiencia de la célula beta pancreática y la susceptibilidad genética, de los cuales vamos a detallar someramente la resistencia a la insulina y la deficiencia de la célula beta pancreática. Lo que no se sabe bien y lo que se discute es que si aparece primero la resistencia a la insulina y eso genera la deficiencia de la célula beta pancreática, o inicialmente la célula beta pancreática está deficiente y eso genera una resistencia posterior a la insulina. No hay muchos estudios que nos demuestren uno u otro. Algunos diabetólogos se inclinan sobre una teoría o sobre un paradigma sobre la visión de esta enfermedad, y otros se inclinan por otros, pero nosotros vamos a explicarlos por separados y las conclusiones las iremos sacando con el tiempo. Pero sí es cierto de que están estos 3 componentes y que actúan de manera sinérgica para perpetuar dicha etiopatogenia de la enfermedad, comprometiendo así a estos 8 tejidos, conformando lo que se conoce como el octeto ominoso. Vamos a ir viendo cada uno de ellos cómo se ve. Primero debemos definir la resistencia a la insulina. Es algo muy simple. La resistencia a la insulina habla de una disminución de la sensibilidad de la insulina para con los receptores periféricos en cada uno de los tejidos dianas en los que se encuentra, por lo cual el páncreas responde secretando más insulina. Inclusive aparece algo muy característico, lo cual lo vamos a tomar entre comillas, que es un aumento de la relación proinsulina-insulina, es decir, se ve como marcador inicial que hay un aumento de la secreción de proinsulina por la de la insulina. Si nosotros recordábamos videos anteriores donde hablábamos de la fisiología de la insulina, veíamos que las únicas 2 moléculas que se secretaban en concentraciones equimolares en la vesícula de secreción de la unidad anatómica, morfológica y funcional de la insulina eran la insulina y el péptido C. Se secretaban en concentraciones equimolares.
pero la proinsulina era en muy baja concentración en la que se secretaba, y que esa pequeña proinsulina que llegaba a la vesícula de secreción respondía a un pequeño porcentaje de proinsulina que no le daba el tiempo como para pasar a insulina, entonces quedaba algo y se secretaba, y que no tiene actividad biológica. Sin embargo, se ve como un marcador inicial este aumento de la secreción de proinsulina sobre la insulina a nivel plasmático, y básicamente hay dos teorías para explicar este aumento. Una de ellas es que hay una disfunción en las enzimas en el aparato de Golgi y en la vesícula de secreción que no le permitió hacer el cambio, o bien otra de las respuestas a este fenómeno es que se secreta tanto insulina que, porque hay un hiperinsulinismo compensador a la resistencia, que hace que se estén liberando vesículas de secreción muy maduras, por lo tanto no le dio el tiempo a pasar esa proinsulina e insulina, y por eso se explica que haya este aumento. En definitiva, ¿esto compromete la función? Sí, porque al haber más secreción de proinsulina sobre la insulina, esa relación aumentada hace que se esté liberando la proinsulina que tiene una actividad biológica nula o muy mínima con respecto a la insulina. Por lo cual aparece esta necesidad del páncreas de secretar más insulina para luchar contra esta glucemia alterada. ¿Por qué digo glucemia alterada? Porque como existe una insulina resistencia, se van viendo en los distintos tejidos que no pueden utilizar la glucosa, ahora vamos viendo de manera específica, por lo cual el páncreas detecta que existe todavía un aumento sostenido de la glucemia, y ese aumento sostenido de la glucemia hace que el páncreas de manera inicial genere una hiperinsulinemia compensadora, que trate de compensar ¿qué? Que trate de compensar esa hiperglucemia. Vamos a ir tocando cada uno de los tejidos. Fíjense el primero, habla de la disminución del efecto incretina. Esto me voy a atribuir a un error mío, porque cuando hablé de esta introducción a la fisiología de la insulina no hablé de este fenómeno, por lo cual decidí ahora hacer un video separadito, así que ya vamos a ver qué sucede con el efecto incretina y qué es, pero tengamos que disminuye el efecto incretina, eso es uno. Eso va más a nivel intestinal, eso es una alteración a nivel intestinal. Agrego acá eso. Un aumento de la lipólisis. ¿Por qué ocurre un aumento de la lipólisis? Porque la acción de la insulina sobre el tejido adiposo es, francamente, entre otras cosas, la inhibición de la lipasa hormona sensible. Al inhibir la lipasa hormona sensible, se inhibe la lipólisis en el tejido adiposo, por lo cual se retienen los ácidos grasos en el tejido adiposo. Como ocurre una resistencia a la insulina no puede ejercer esa acción inhibitoria sobre la hormona, por lo cual empieza a haber lipólisis en el tejido adiposo, y eso genera, como respuesta, un aumento de los ácidos grasos libres en plasma, los cuales van a ser captados por los tejidos periféricos. Nos frenamos ahí. Una mayor absorción renal de glucosa. No nos olvidemos que tienen los transportadores de glucosa renales tienen un nivel de saturación, lo cual ya vamos a detallar en un video separadito. Vamos a hacer un video que hable de la glucemia y riñón, vamos a hacerlo así para que se encuentre bien detallito esta parte. Por ahora ustedes entiendan que hay una mayor reabsorción renal de glucosa, con lo cual eso hace que perpetúe aún más la glucemia, o sea, aumenta aún más la glucemia, por lo que se absorbe más glucosa a nivel renal, es decir, evita un poco la glucosuria. Menor captación muscular de glucosa. Esto ocurre porque la insulina no puede ejercer su efecto a nivel muscular, que principalmente una de las funciones es el aumento de la expresión de las permeasas pasivas de glucosa GLUT4, es decir que de alguna manera disminuye la GLUT4 en la membrana, y eso hace que haya disminución de la captación de glucosa, y eso hace que haya un aumento de la glucemia. Insulina resistencia cerebral. Antes no se tenía en cuenta el sistema nervioso central. Se sabe que la glucosa es el principal componente metabólico sobre el que obtiene energía el tejido cerebral. Lo que ocurre a nivel central básicamente es que hay una alteración en el centro del apetito, con lo cual no hay una inhibición del mismo, entonces también se ve comprometido el apetito y la persona tiene más apetito. Entonces a nivel central hay un aumento del apetito. Mayor producción hepática de glucosa. Cuando termine el video voy a borrar y voy a ver por qué se produce este aumento de la producción hepática de glucosa.
Es decir, hay una glucógenolisis y una gluconeogénesis para tratar de liberar más glucosa a la sangre. La pregunta sería ¿por qué si ya está aumentada o hiperaumentada la glucemia? Ya lo vamos a responder. Esto se responde con una reacción bioquímica. El aumento de la secreción de glucagón por la célula alfa. ¿Por qué ocurre el aumento de la secreción de glucagón por la célula alfa? Porque la insulina es el principal inhibidor de la secreción de glucagón. Conforme la insulina disminuya, el glucagón va a aumentar su secreción, pero como hay una hiperinsulinemia compensadora, como hay en ese caso una hiperinsulinemia compensadora y la célula alfa pancreática que tiene receptores de insulina, estos están con insulinoresistencia, es decir, tienen una disminución de la sensibilidad por esa hiperinsulinemia y por todo el fenómeno que genera, va a dar como respuesta una secreción de glucagón. ¿Y qué va a hacer el glucagón? O el glucagón va a aumentar la glucemia y entonces van a estar secretados mucho glucagón y mucha insulina. Es decir, que esto también aumenta la glucemia y una disminución de la secreción de insulina. El octavo, la disminución de la secreción de insulina, responde a la deficiencia de la célula beta pancreática y tenemos también que explicar qué sucede con la disminución de la secreción de insulina. Podemos explicarlo de varios aspectos. Uno de ellos es que hay un aumento, con lo cual se genera un fenómeno que se conoce como lipotoxicidad. Cuando uno habla de lipotoxicidad, no solamente habla del depósito de ácidos grasos a nivel pancreático, sino también a nivel muscular y a nivel hepático. Pero propiamente a nivel pancreático, una exposición crónica de los ácidos grasos libres genera una disminución de la secreción de insulina. Lo habíamos visto en la parte de introducción a la fisiología de la insulina. Y eso va a generar una disminución de la secreción de insulina posteriormente. Es decir que primero hay una hiperinsulinemia compensadora y conforme esto progresa y la patología no es tratada, el estrés natural avanza y después, encima de que hay una resistencia a la insulina, se agrega una deficiencia de la célula beta pancreática con una disminución de la secreción de la misma. Y entonces ahí es donde en el tratamiento de la enfermedad, le agrego una cosita nomás, ya empezamos a pasar de los antidiabéticos orales a la insulina exógena, a un tratamiento con insulina. Es uno de los puntos en la historia natural en los cuales ya el páncreas no puede responder con un aumento de la secreción de insulina y empieza una disminución de la misma. Y ahí empezamos a agregar insulina exógena. Y así podemos explicar la disminución de la secreción de insulina. Uno de los aspectos, hay muchos aspectos para explicar, uno de ellos es eso. Es así que este octeto ominoso responde de alguna manera y contribuye a lo que se conoce como la hiperglucemia sostenida, y la hiperglucemia sostenida va a dar como resultado un fenómeno que se conoce como glucotoxicidad. Esta glucotoxicidad va a ser propiamente perpetuar y hacer un ciclo vicioso, lo cual va a generar mayor patogenia en cada uno de estos 8 tejidos. A su vez, a nivel de los ácidos grasos, a nivel del tejido adiposo, lo que ocurre es, una de las teorías también es que se sobresatura de ácidos grasos. Hay una sobresaturación de los ácidos grasos, por lo cual eso también contribuye a un aumento de la secreción de ácidos grasos libres, y ese aumento de la secreción de ácidos grasos libres en plasma contribuye a otras patologías, entre ellas cardiometabólicas como la aterosclerosis y muchos factores de riesgo cardiovasculares que forman parte y comprometen también al sistema. Aparte de ello, también hay una disminución de la secreción de leptina y de adiponectina, ambas hormonas que son insulinosensibilizantes. La leptina está relacionada con la masa de tejido adiposo. Hay una inhibición de la secreción de la misma, así como también de la adiponectina, que actúa sobre receptores que ya se conocen, que son AdipoR1 y AdipoR2, situados en el músculo y en el hígado respectivamente. Estos AdipoR1 y R2 responden a la acción de la adiponectina, la cual se está conociendo, estamos estudiando sobre la misma, y uno de los efectos sería insulinosensibilizar a esos tejidos, los cuales dependen mucho de la sensibilidad de la insulina. También hay una disminución de la secreción de los mismos, y por lo tanto comprometen y perpetúan a esta patología o a esta entidad sistémica. También hay liberación de citoquinas proinflamatorias por el tejido adiposo, lo cual contribuyen a esta inflamación sistémica que es la diabetes, porque también es una inflamación sistémica, comprometiendo así también el endotelio. ¿Qué podemos decir del endotelio? ¿La insulina va a actuar sobre el endotelio? Sí,
vamos a ver cómo la insulina actúa aumentando la acción o la liberación de óxido nítrico. Pero cuando haya una resistencia a la insulina, ese óxido nítrico va a estar disminuido en su producción. Por lo tanto, una sustancia vasodilatadora tan importante como el óxido nítrico, que se vea comprometido por esta resistencia a la insulina, hace que también contribuya a una de las enfermedades que va en conjunto con la diabetes en general, que es la hipertensión arterial. Aparte de eso, sabemos que la insulina es una hormona anabólica y anticatabólica y produce un anabolismo sobre el músculo liso vascular, lo cual también contribuye a la hipertensión arterial. Es así como vamos viendo cómo la fisiopatología de la diabetes empieza a comprometer a 8 tejidos. Pero no me quiero olvidar y quiero destacar una importante reacción que se da en la mayor producción hepática de glucosa, porque nos va a ayudar a hacer de enlace cuando hagamos las complicaciones agudas de la diabetes, que son la cetoacidosis diabética y la hiperglucemia hiperosmolar. Vamos a borramos esto y hacemos este cuadrito y terminamos. Espero que esta explicación muy somera les sirva para que ustedes entiendan. ¿Qué sucede al llegar? ¿Qué sucede cuando la glucosa entra y empieza a generar su acción sobre el hígado, empieza a entrar en la vía glucolítica, y cómo actúa la insulina y el glucagón, de alguna manera regulando a partir de enzimas reguladoras en el citoplasma del hepatocito? Hay una reacción particular dentro de la glucólisis, que es en donde pasamos fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato. Esta reacción particular depende de una enzima que se denomina PFK1 o fosfofructoquinasa 1. Es decir, ella es la que pasa de fructosa 6 a fructosa 1,6. O bien, si estamos hablando de la glucólisis, ¿no? O bien, aquella que pasa de fructosa 1,6 a fructosa 6, que es la fructosa 1,6 bifosfatasa. Fructosa 1,6 bifosfatasa. Son dos enzimas reguladoras de las cuales va a depender si la vía avanza hacia arriba y vamos hacia la liberación de glucosa hacia el plasma, o bien hacia abajo metiéndonos en la glucólisis y en la producción de ATP. Pero estas dos enzimas están a su vez reguladas, estas dos, la PFK1 y la fructosa, están reguladas por otras enzimas. Hay otra reacción que se ve, que es la fructosa 6 que pasa a fructosa 2,6 bifosfato. La fructosa 2,6 bifosfato, de la fructosa 6 a la fructosa 2,6 bifosfato, está regulada por una fosforilasa, que es la PFK2, hermanita de la PFK1, fosfofructoquinasa 2, la cual se ve activada por la insulina. Entonces, repasemos. La insulina llega con su receptor, desencadena una acción que activa los sustratos receptores de insulina, entre los cuales después, a partir de ciertas fosforilasas, llega a fosforilar la PFK2, la cual genera esta reacción de fructosa 6 a fructosa 2,6-bifosfato. Esta fructosa 2,6-bifosfato va a estimular, es decir, el aumento de la fructosa 2,6-bifosfato estimula a la PFK1 y hace el pasaje de fructosa 6 a fructosa 1,6-bifosfato. Con lo cual, la reacción glucolítica continúa y se destraba esta, y de esa manera se utiliza la glucosa. Pero cuando la insulina tiene insulinoresistencia, no puede generar esta activación de la PFK2, por lo cual, no existe insulina, y aparte existe un aumento de la concentración de glucagón. ¿Por qué hay un aumento de la concentración de glucagón? Porque la insulina no puede generar su inhibición, porque hay una resistencia en la célula alfa pancreática hay una resistencia en la insulina en la célula alfa pancreática, en el receptor de la insulina en la célula beta alfa pancreática, entonces no puede inhibir la secreción de glucagón y aumenta el glucagón. Y el glucagón activa a una fosfatasa que genera la reacción inversa, pasa de fructosa 2,6 a fructosa 6
Y cuando hay un aumento de la fructosa 6-fosfato, activa a la fructosa 1,6-fosfatasa y hace que la reacción se vaya hacia arriba, es decir, que lleve la glucosa hacia el plasma. Después, y eso va a tener un aumento de la gluconeogénesis y un aumento de la liberación de glucosa al plasma. Y por eso existe un aumento de la producción hepática de glucosa. Como hay un aumento de la producción hepática de glucosa y hay un aumento de la glucosa en el plasma, es decir, una hiperglucemia, si ustedes se dan cuenta, en todos los tejidos, tanto en el músculo, en el hígado, en el tejido adiposo y en muchos otros tejidos, la glucosa no puede ser utilizada porque no ingresa. Y si ingresa, existen alteraciones en su consecución en las reacciones, con lo cual inclusive aumenta más la producción hepática de glucosa, en este caso. Por lo tanto, una hiperglucemia sostenida. Entonces tenemos un aumento de la glucemia, una disminución de la utilización periférica de glucosa. Esto da como resultado una hiperglucemia. Pero esa glucosa no puede entrar, y como no puede entrar, los tejidos no pueden obtener ATP. Por lo tanto, empieza el hígado, sobre todo para el sistema nervioso central, empieza el hígado a generar otros productos metabólicos, que son los cuerpos cetónicos. Ya vamos a ver cómo los cuerpos cetónicos contribuyen al desarrollo de las complicaciones agudas, pero vayan teniendo en cuenta que los cuerpos cetónicos van a tener que ser sintetizados para aportar otro metabolito de energía, porque la glucosa ya no puede ser utilizado y no todos los tejidos utilizan ácidos grasos en todas las condiciones, por lo cual vamos a necesitar otros metabolitos, y es así que empieza a perpetuarse la enfermedad y a progresar así la historia natural de la misma. Ya vamos a entrar después en otros videos en más detalles, y también vamos a hacer un video específico del síndrome metabólico y un video específico sobre el diagnóstico. Pero bueno, yo quería con esto por lo menos dar un pantallazo sobre la fisiopatología de la diabetes 2. Quiero que tengan en cuenta que estos videos son resúmenes. Los temas pueden ser abordados de manera mucho más compleja. Estas son patologías que pueden irse inclusive mucho más fino, pero la idea es contribuir con un resumen para que ustedes vean dónde tienen que hacer hincapié. Después vamos a ir haciendo pequeños videos sobre pequeñas cuestiones que me parecen importantes, entre las cuales ya fui destacando que nos vemos en los próximos videos.